Antes de empezar, quería confirmar que me pueden oír bien los intérpretes. Muy bien, ya vi que alguien levantó la mano, entonces voy a empezar con el discurso. Muy bien, no voy a hablar sobre cosas muy alegres, a diferencia de alguna de nuestras oradoras, según tenía entendido. Quienes me conocen saben que me gusta mucho la historia. De hecho, creo que si no fuese intérprete, probablemente sería historiador. Y la historia de mi país en particular me parece fascinante, aunque en los últimos años los peruanos hemos sido testigos de acontecimientos muy tristes que hasta la fecha afectan a la sociedad peruana. Hoy voy a hablar sobre el que es quizás el más importante de todos. El conflicto armado interno vivido en Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de mayor impacto sobre el territorio nacional y el que ha tenido mayor costo humano y económico en toda nuestra historia republicana. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se creó para analizar lo sucedido en estas 2 décadas, la cifra más probable de víctimas fatales supera las 69,000 personas, peruanos que murieron a manos de las organizaciones subversivas y en algunos casos también de agentes del Estado. En este contexto de guerra y muerte, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue el grupo subversivo que más atrocidades cometió y responsable, por supuesto, del mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil. Dicho partido se presentó a sí mismo como un proyecto militarista y totalitario y no contó con el apoyo de la mayoría de la población. De hecho, la meta de Sendero Luminoso era reemplazar a las instituciones del Estado, del viejo Estado peruano, entre comillas, las cuales consideraban burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista. Así pues, declaró la guerra popular y empezó a combatir no solo al Estado peruano, sino a todos sus detractores, sobre todo a los miembros de comunidades campesinas que no querían unirse a su movimiento. Dicho en palabras más simples, si en alguna oportunidad llegaba Sendero Luminoso a una comunidad de 70 personas y estas personas no querían unirse al movimiento, lo más probable era que fuesen todas asesinadas. Un segundo actor de ideología radical fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que cometió atrocidades muy similares a las de Sendero Luminoso y fue responsable de aproximadamente el 2% de las víctimas mortales. El Estado peruano, por su parte, no tuvo capacidad para contener el avance de esta subversión armada, que se expandió en pocos años a casi todo el territorio del país. De hecho, un 7% de las muertes fueron resultado de la desacertada respuesta contrasubversiva de los gobiernos. Si bien el Estado tenía el justo derecho de defenderse y convocar a sus fuerzas del orden, los militares y ciertos grupos paramilitares cometieron graves violaciones contra los derechos humanos, sobre todo en las zonas más deprimidas del país. La mayoría de los historiadores y analistas políticos concuerdan en que el conflicto armado interno llegó a su fin con la captura de los líderes subversivos a finales de los 90 y de muchas autoridades del Estado a inicios de los años 2000. Hablaré ahora un poco sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ahora que estamos hablando sobre paz y reconciliación en general. Esta comisión se encargó principalmente de elaborar un informe sobre el conflicto armado interno. Fue creada en junio del 2001 por el presidente Valentín Paniagua y convocó a diferentes miembros de la sociedad civil. En sus conclusiones, el informe enumera algunos ejemplos de crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados tanto por las organizaciones subversivas
como por algunas fuerzas del Estado a medida que aplicaban sus respectivas estrategias. Los tipos hallados y documentados son los siguientes: desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, asesinatos y masacres, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra la mujer, violación del debido proceso en los juicios, secuestros y tomas de rehenes, violencia contra niños y niñas y violación de derechos colectivos. De cada 4 víctimas, 3 fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua, lo que demuestra que la discriminación étnico-racial fue un factor que estuvo muy presente en la proliferación de la violencia. Hablaré ahora un poco sobre lo que está pasando en la actualidad, ahora que si bien no nos encontramos en guerra, hemos vivido en relativa paz por los últimos 20 años, pero este conflicto, la verdad, reveló desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana. Cada vez que se habla de la historia contemporánea en el Perú, se habla de un país con una gran brecha étnica y social que a 200 años de su independencia aún no ha sido superada. Aunque hemos vivido en relativa paz, como ya mencioné, en las últimas décadas, dicha brecha salió a la luz nuevamente durante las elecciones presidenciales del año 2021. Am, en el 2021, pues ganó el presidente, quien era presidente hasta hace unos meses, Pedro Castillo Terrones, un maestro rural y sindicalista que ganó, llegó al poder en medio de una profunda crisis política. Creo que mencioné ya en presentaciones anteriores, Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años, aproximadamente un presidente por año. Y cuando ganó el expresidente Castillo, muchos sectores del país no aceptaron la victoria y de hecho convirtieron el discurso del fraude electoral en su bandera de lucha, sobre todo la extrema derecha. El fantasma del terrorismo entonces volvió a través de lo que llamamos terruqueo. ¿Qué es el terruqueo? Es una práctica política que consiste en desacreditar a las personas de izquierda, principalmente, en muchos casos, personas que provienen de las comunidades más pobres del país, llamándoles terrucos o terroristas. Terruco quiere decir terrorista. La polarización en la sociedad y el gobierno peruanos se agravó enormemente, a punto tal que el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Castillo anunció mediante un mensaje a la nación que iba a disolver, perdón, el Congreso y convocar a una asamblea constituyente. Cuando todavía era presidente de la República, fue detenido por personal de seguridad y 2 horas después el Congreso juntó votos para destituirlo y juramentar a su vicepresidenta Dina Boluarte. Miles de personas salieron a las calles para exigir su pronta liberación. Ante estas movilizaciones masivas, la respuesta de Boluarte, la actual presidenta, fue sumamente represiva. En la primera semana de gobierno, la primera presidenta, la primera mujer presidenta del Perú, le dio poder absoluto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para controlar el país, para controlar el orden interno del país. Debido a la represión, se contabilizaron unas 60 muertes. Muchas de las personas que murieron, de hecho, fueron menores de edad que no participaban directamente en las protestas y que además vivían en las regiones más pobres del país. Creo que todo lo anterior demuestra que Perú sigue siendo un país bastante fragmentado y que la paz no es un objetivo fijo que no cambiará una vez lograda. Es más bien un proceso que está en constante cambio y es necesario que nos esforcemos por mantenerla a largo plazo. De todos modos, me da bastante alivio saber que en muchas regiones del país todavía hay un pueblo que quiere luchar por la paz
y se sigue levantando para exigir que exista un nuevo pacto social que garantice de una vez por todas la paz duradera. Eso sería todo. Muchas gracias, queridos colegas.